Orlando, el gobierno de Alberto Fernández se le podían sacar algunas conquistas, tampoco facilitaba muchas cosas, pero este gobierno eligió al pueblo mapuche como un enemigo público, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, yo no diría que el gobierno de Fernández daba algo, ¿no? Estaba en una discusión donde no tuvo decisión, donde si bien en la primera parte implementó una mesa de diálogo que me pareció lo más atinado, le faltó una parte central, que es una discusión más profunda con la sociedad sobre el genocidio indígena, sobre las causas y las consecuencias que nos traen en una línea histórica hasta el presente, ¿no? Entonces creo que hay una continuidad en los gobiernos, sean peronistas, sean de derecha, sean de centro o de la vereda del medio, que no reconoce esa historia que no ocurrió hace 500 años, ocurrió hace 140 años y que en una continuación de una violencia estatal en el territorio generó la sociedad argentina que hoy es, ¿no? Una identidad pluricultural, plurinacional, pero que no está reconocida en su esencia, por más que haya constituciones. La realidad es que todo el marco normativo en la Argentina no se respeta. Y hay en eso sí una tradición en la Argentina. Recordemos también que uno de los regalitos que nos dejó Alberto Fernández y Aníbal Fernández fue el comando conjunto que hoy está reprimiendo en la Patagonia, ¿no? Que se dio en un contexto también donde nosotros denunciábamos la desestabilización de la democracia que estaba generando la derecha. Y ahí son los actores gubernamentales, la vicepresidenta de la Argentina, quien hoy es ministra, Patricia Bullrich, que organizaba caravanas, que organizaron no solo el Comando Unificado, sino el sustento económico para litigar contra las comunidades y para reclamar, para tener prensa, y eso es el Consenso Patagonia y Consenso Bariloche, con gente ligada a la sociedad rural, a los estudios más importantes de abogados. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de la apropiación territorial todavía en la Patagonia que cada vez se presenta más como para la sociedad argentina. Por eso hoy se está hablando de lo que pasó con Lewis, de lo que está pasando con los cataríes, ¿no? En un contexto donde se viene un periodo de elecciones legislativas y que estas discusiones empiezan a aparecer, pero la profundidad está en ese conflicto que no es, no por ser actuales de la actualidad, sino que tiene una trayectoria, ¿no? De 100 años. Bueno, estamos con Orlando Carriqueo, quien fue durante 8 años huerquen, o sea, vocero, ¿no? Comunicador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. ¿Querés contarnos, Orlando, primero qué es el Parlamento Mapuche Tehuelche, cómo funciona esta organización, qué significa? Bueno, el Parlamento Mapuche Tehuelche es una organización que viene construyéndose desde hace mucho tiempo, pero que siempre en la historia ha tenido a las comunidades organizadas. Primero las primeras, aquellas que llegaron después de la campaña del desierto, al territorio, ¿no? Con acuerdos de uso con el Estado, pero que ese mismo Estado no respetó. Y después toda una construcción de la argentinidad por sobre la identidad, el ocultamiento, la violencia, el racismo, durante todo el periodo que va desde 1885 hasta la actualidad, ¿no? Donde hubieron campos de concentración, los primeros campos de concentración, la reducción a la esclavitud de los trabajadores, ¿no? Esto ocurrió hasta los años 40. La población indígena había vuelto a ser esclavo de los ingenios azucareros, de las estancias de la Patagonia y de la pampa húmeda, de los viñedos de Ortega en Mendoza, de las azucareras, de las algodoneras, ¿no? En el norte, y ahí era mano de obra barata. ¿Por qué? Porque no le pagaban, ¿no? Y eso ocurrió en la historia de la Argentina hasta los años 40, cuando se sanciona el Estatuto del Peón Rural, y entonces esa masa indígena vuelve a tener derechos, pero no por ser indígena, sino por
una discusión social que lo lleva a la lucha de clases, a otras discusiones, pero que hay una esencia indígena en esa historia de la Argentina que nos trae estas discusiones Claro, de hoy. a la vez esa marginación generó que se ocultara esa herencia indígena porque generaba mayores problemas. Exclusión, es decir, nuestras madres, literal, nuestras abuelas sufrieron la fronteriza y la violencia de los estaqueos, de la tortura, de las violaciones, la iglesia que se llevó a las escuelas, instituciones eclesiásticas, ¿no? Donde también había violencia, enorme violencia contra nuestra gente. Y eso ocurrió hasta los años 1970, 1980. O sea, no estamos hablando de hace 140 años nomás, sino una historia que es muy dura, que no permitía que nuestra gente hablara el mapuzungún, ¿no? Que había que pedir permiso para hacer un guillicún, un camaricún, ¿no? Y ese proceso está en la historia, en la identidad de la sociedad. Por más que lo quieran ocultar, nadie puede desconocer que la Patagonia es mapuche tehuelche, es de otros pueblos, como la Argentina tiene más de 30, 40 pueblos preexistentes, ¿no? Antes del Estado. ¿Y cuánto tiempo antes? Bueno, los estudios en la Patagonia dan que el poblamiento es de 13.000 años en la meseta de Sumuncura, que en la zona atlántica había corrales de pesca de 4.000 años, pero que a la misma altura en el Pacífico esos mismos corrales estaban y datan del mismo tiempo, ¿no? Entonces hay una utilización del territorio histórico de mar a mar de miles de años, ¿no? Entonces hoy estamos en una situación, y esa situación es de 140 años. Entonces esa problemática está, esa discusión sobre la tierra, sobre la identidad, sobre los derechos que tenemos a ser, ¿no? Ser personas, ser mapuche, poder expresarnos en nuestra lengua, poder hacer nuestra ceremonia, poder tener nuestra propia medicina, la medicina tradicional, ejercer en algunos casos la justicia, ¿no? Los modos de justicia y esos procesos que son derechos constitucionales, que son parte de los convenios internacionales, no se respetan en la Argentina, pero no se respetan en varias partes del mundo. Te iba a marcar ahí justo, que lo nombraste recién, el año 94 marca un hito, ¿no? en este trayecto, ¿no? En comenzar a recuperar derechos que fueron avasallados por la conquista y por el Estado. Bueno, es la trayectoria de la discusión de una sociedad, ¿no? Estamos en un proceso de discusión política, pero estamos en un contexto también de una tercera guerra mundial, que nadie dice, pero es un hecho, que no solo es armamentística, es económica, ¿no? Es sobre todo extractivista. Entonces estamos en una crisis que también tuvo que ver la pandemia y que cambió el mundo, pero que hay una crisis del capitalismo, hay una falta de trabajo en todo el mundo, hay desplazamientos, ¿no? Y eso también nos muestra el camino del el renacimiento de discursos violentos donde la salida es individual, ¿no? Y esa discusión también creo que es social y es del mundo. ¿Cómo llega esta Tercera Guerra Mundial, esta situación, a las comunidades? ¿Qué impacto están teniendo este avance de las empresas, el avance del dominio del territorio en las comunidades, en Río Negro? Es el desplazamiento, ¿no? La criminalización, la generación de causas para correrlos en territorio. Hoy tuvimos la audiencia de la Lof Miyapi, una comunidad que está discutiendo con uno de los integrantes de la sociedad rural de Bariloche, ¿no? En un territorio que ya tuvo una causa que el Superior Tribunal de Justicia del año 2005, que fue la misma que dio el histórico fallo Calcatreo, lo reconoció como un territorio comunitario, ¿no? Sin embargo, casi 30 años después estamos de nuevo en la misma situación, criminalizados, con causas por robo, por acercamiento, por amenazas, cuestiones que utilizan para deslegitimar y para generar medidas judiciales
que nos alejan del territorio, literal, tiene prohibido acercarse al territorio en disputa, ¿no? Entonces utilizan la figura de la usurpación, algo por lo cual el Estado de Chile fue condenado hace 6 meses por la Corte Interamericana, ¿no? En utilizar la figura de la usurpación en un conflicto con comunidades indígenas. Porque lo que está en discusión ahí es la preexistencia de esas familias indígenas y la discusión territorial que no se puede resolver a través de la justicia penal o de la modificación de las leyes unilateralmente, como lo hace el gobierno de Río Negro, como lo hizo el gobierno de Jujuy, como lo hace el gobierno de Chubut, como lo hace, y la criminalización por defender el territorio. Es tremendo, ¿no? Porque nosotros fuimos los primeros que denunciamos la desestabilización de la democracia, también denunciamos que había un virtual estado de sitio, que el Estado empezó a utilizar mecanismos de terrorismo de Estado, ¿no? Esto es la criminalización y la violencia más excesiva, ¿no? en la protesta social, ¿no? Y que, por otro lado, las garantías constitucionales en la Argentina no tienen vigencia. Y eso es parte de lo que es el Poder Judicial. El Poder Legislativo corrupto, ¿no? Sospechado de compra de votos para aprobar leyes que impactan en el territorio, ¿no? Ese proceso, el Ejecutivo, generando mecanismos que claramente violan los preceptos de la República, ¿no? Pero endeudándose en medianoche, ¿no? En medianoche, estafas, no, todo ese proceso, por supuesto que impacta en el territorio, porque los gobiernos provinciales se suman a esa ola criminalizadora en la Patagonia. Y eso es Torres, eso es Beretinec, eso es el gobernador de Neuquén, Figueroa, ¿no? El gobernador de Mendoza. Ayer tuvieron que liberar a 2 compañeros, pero están procesados por defender algo que no es parte de la discusión de la sociedad ni tampoco de la dirigencia política. El impacto de la crisis ambiental que hay. Bueno, eso que no está en discusión también es parte de lo que nosotros discutimos cuando queremos que Lewis no esté donde está y se apropie de un lago, que las multinacionales de vaca muerta no contaminen el río Neuquén, el río Negro, que no contaminen el mar Imenuco. Son todas esas discusiones presentes en las organizaciones. Nombraste, ¿no?, a los gobernadores. ¿Cómo es la situación de las organizaciones en Neuquén, en Mendoza, en Chubut? O sea, las comunidades mapuches se organizan de diferente forma en cada provincia, ¿no? Sí. ¿Hay articulación? Sí, nosotros tenemos, bueno, articulación muy fuerte con la Confederación Mapuche del Neuquén. De hecho, estamos haciendo actividades conjuntas. Este 19 y 20 vamos a tener un encuentro en Neuquén, pero del 9 al 18 de abril, Mariel Fanon, la hija de Fran Fanon, que tiene una fundación y es una defensora de los derechos humanos, va a llegar a recorrer el territorio, va a estar en la Pachila Entreao, va a estar en el Alto Valle, posiblemente en una comunidad, en la biblioteca también donde hay conflictos. Después recorrerá, también va a recorrer Vaca Muerta, va a recibir una distinción de la Universidad del Comahue, eso se está trabajando también. Va a ir a Jacobasi, Guabuenillero, después va a ir a Bariloche, El Bolsón, y termina en Esquel, ¿no? Entonces, venimos trabajando eso, venimos trabajando también en la construcción de una demanda colectiva por genocidio, ¿no? Que eso es un trabajo que se viene desarrollando hace un tiempo con la Confederación Mapuche de Neuquén y Malargüeché de Mendoza, ¿no? Entonces, creemos que también los procesos deben encararse a través del organizativo, porque para los gobiernos es mucho más fácil agarrar a las comunidades sueltas, por eso también hay una deslegitimación del proceso organizativo, ¿no? No solo de las comunidades criminalizadas en cualquier parte de la Argentina, me estoy refiriendo también a lo que pasa en el norte, donde esa violencia es igual o peor que acá, ¿no? Entonces, el contexto es grave porque son violaciones a los derechos humanos. Y eso tampoco nadie lo dice. Y entonces vivimos una democracia que no es tal,
¿no? Sin garantías constitucionales, sin poder judicial, corrupto. Ese es el estado de las cosas. Y ese es el impacto en lo económico también, ¿no? La crisis que tiene el mundo tiene que ver con una crisis que afronta también, creo, el capitalismo en su desmedido afán por sostener modos de vida que salen del territorio. Por eso están pensando un oleoducto que lleve el petróleo para Europa y hacer hidrógeno verde acá para llevarlo a Europa, ¿no? Y sacar el gas, el petróleo para llevarlo barato a Europa. Entonces, todo eso, el papel, las forestales, todo es para sostener un nivel de consumo que se viene dando hace mucho tiempo. Y no es de ahora, ¿no? Tiene 500 años en Latinoamérica, pero en otras partes del mundo tiene unos miles de años, ¿no? Esa es la sociedad capitalista que no tiene hoy un sentido de repensar esos modos, que implica menos consumo, que implica que la vida tal como la conocemos hoy ya es imposible en muchas ciudades, que va a haber falta de agua, que hay desastres naturales todos los días y que eso se va a acentuar, ¿no? Orlando, para cerrar, ¿qué visión nos puede aportar el pueblo mapuche a los huincas, a los criollos, que creo que ustedes tienen algo, una unidad, por ejemplo, con el ambiente que nosotros no entendemos y que ustedes pueden enseñarnos, ¿no? Bueno, yo creo que la construcción de una sociedad se viene dando, ¿no? Por más que haya ocurrido un genocidio, nosotros hemos podido, nuestra gente, y no digo el pueblo mapuche, digo todos los pueblos indígenas. Tenemos una definición distinta de lo que es ser, tenemos una definición distinta del territorio, tenemos una cosmovisión diferente, y eso por supuesto que es un desafío poder transmitir y poder construir sociedades más colectivas, ¿no? Pero creo que esa identidad trasciende la historia y que uno la puede ver, ¿no? En las luchas por la independencia, en las luchas de los años 70, que estaban disfrazadas de luchas del campesinado, de luchas por la liberación, pero en realidad la discusión era la tierra y era ese mundo indígena que está presente en toda la sociedad. La Argentina es tan indígena como lo es Chile, como es Bolivia, como es Ecuador, nada más que no está aceptado. Y es una discusión que tiene que darse porque no se puede construir una sociedad de iguales bajo la mentira. Por eso cuando nosotros acompañamos el 24 de marzo y en los últimos años se ha planteado la necesidad de reconocer y discutir ese genocidio, porque los poderes que llevaron adelante económicos y militares que llevaron adelante ese primer genocidio son los que después tuvieron responsabilidad en ese otro genocidio y en las dictaduras militares. Es decir, si uno quiere discutir fuertemente a la derecha y ese poder concentrado, lo mejor es discutir esa historia, porque en esa historia gran parte de la sociedad ha sido sojuzgada, sometida, y una parte se ha enriquecido en relaciones inconmensurables, en relación a lo que tiene la población. Esa discusión, ese sentido de pertenecer a un territorio y entender de que no todo es lo mismo en el territorio, que somos parte, que no estamos por encima, ¿no? Nos lleva a repensar los modos de vida, ¿no? Creo que ese aporte de lo colectivo, de lo comunitario, es parte de la esencia de la sociedad en Latinoamérica, o Aviala, como decimos nosotros. No exento de esas luchas que van a continuar, porque el proceso colonizador no ha terminado, no ha concluido, pero hoy hay que sumarle lo que veníamos hablando, esta crisis mundial, económica, política, social, ¿no? Y lo que está viniendo de esta crisis climática, que tiene un efecto cotidiano en las cosechas, en la producción, en los lugares que han quedado tremendamente arrasados por fenómenos como lo que pasó en Bahía Blanca. Bueno, gracias por venir. Si quieres saludarnos en Mapuzungún.
No, que transmitir un poco la idea de la lucha de los pueblos indígenas, porque sería muy egoísta pensar que nosotros nomás estamos en esta situación. Todos los pueblos indígenas de la Argentina y de Latinoamérica, de Abya Yala, estamos viendo la gravedad de esta situación en nuestro territorio, porque es la continuación del genocidio. Y frente a eso, no hay manera de que nosotros podamos aceptar mansamente el resultado de las políticas. Siempre vamos a levantar la voz, a frenar las mineras en las tranqueras, a defender el territorio, a defender el agua, a buscar generar conciencia. Gracias, Orlando. Muchas gracias a ustedes.